Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos y estamos ahora entrevistando nada más ni nada menos que al diputado federal Juan Bueno Torio. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal, Paco? Es un gusto tenerte aquí en Grupo FM. Pues a mí me da también mucho gusto que estés aquí ya en este programa. Imagínate. Te deseo mucho éxito. Imagínate nada más el reto para mí, sí, que siempre me he dedicado a la construcción y ahora intentando ser comunicador. Todo se construye, hasta la comunicación. Hasta la comunicación, tan importante para poder transmitir información, ideas, ideales, plantear retos y también plantear soluciones. Juan Bueno, además de darte la bienvenida, empezamos con las preguntas, si te parece bien. Con mucho gusto. A ver, tus órdenes. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la política, Juan? Pues mira, me metí en la política, empecé en el año de 1994 en la campaña de Tomás Ríos Bernal para alcalde de Córdoba. Y a partir de ahí, pues luego, pues es 94, pues prácticamente 1994, 95, ya estoy por cumplir 20 años. Muy bien. En la política. Es bastante experiencia. Empecé de presidente del Comité del PAN en Córdoba después de ganar la elección y a partir de ahí. Y además bastante experiencia. Muy bien. Desde luego debes de tener algunas anécdotas que en un momento dado nos pudieras comentar. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor reto a la fecha? Pues mira, el mayor reto que he tenido es primero haber logrado conformar un buen equipo de personas, ya en la parte política, conformar un grupo de personas adecuada en Córdoba, para de ahí hacer crecer el panismo en esa zona cuando fui presidente del PAN. Y ya en la función pública fue un gran reto también, por primera vez ser diputado federal. En aquel tiempo, en 1997, yo no estaba muy metido en la política y no había quien fuera candidato para diputado federal por nuestro distrito allá en Córdoba. Y al final me apunté y logramos ganar por primera vez una diputación federal de mayoría en el estado de Veracruz. Y eso fue un gran reto porque competir contra toda la maquinaria del gobierno del estado en un distrito que tenía 8 municipios en aquel tiempo, sin dinero, sin experiencia política, sin muchas cosas que le hacen falta a uno, pues fue un gran reto y al final de cuentas con el PAN ganamos esa diputación federal. Y en el camino pues se van surgiendo nuevos retos, ¿no? Ya como diputado federal pues configuramos la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, me tocó participar como presidente, ahí empecé con las primeras leyes en favor de la pequeña y mediana empresa, luego fui subsecretario de la pequeña y mediana empresa, otro gran reto, llevar a cabo todas las propuestas que había estado haciendo como diputado federal, e implementar programas y afortunadamente ahí todos los programas que hay ahorita en favor de la pequeña y mediana empresa son los que creamos en aquel tiempo en la subsecretaría. Hoy hay un Instituto Nacional del Emprendedor en lo que se convirtió la subsecretaría y que está trayendo buenos resultados para las pymes. Yo creo que fue un reto muy importante cuando empresarios connotados empezaron a incursionar en política, sobre todo porque considero que muchas de las ideas que había y que quisieran ellos en ese momento que se implementaran, pues simplemente no había interlocutores que las pudieran llevar a cabo. Cuando de repente alguien como tú llega a un cargo público y tienes posibilidad de que todo lo que habían planeado, deseado, los empresarios pudiera concretarse y llevarse a la práctica, yo creo que eso fue algo muy positivo que le permitió al país prestar más atención, o al gobierno, para decirlo mejor, prestar más atención a un sector que es muy importante porque es el que genera empleo, es el que genera riqueza que debe de repartirse, es el que genera impuestos, es el que genera bienestar y simplemente no había sido escuchado, al menos de manera suficiente. Eso estamos hablando en cuanto a satisfacciones. ¿Alguna experiencia que te haya generado algún
¿Mal sabor de boca? Pues no, la realidad ninguna. Tuve en todo este trayecto, el presidente Fox me puso de director, primero de consejero de Petróleos Mexicanos y 2 años después de ser de miembro del Consejo de Administración, pues me nombró director de PM Refinación. Y ahí sí es uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Es una empresa que tiene más de 50,000 trabajadores, tiene presencia en más de 110 ciudades del país, tiene 6 refinerías, tiene 3,000 camiones, 35, 40 barcos y luego embarcaciones pequeñas más. O sea, en aquel tiempo eran cerca de 10,000 estaciones de servicio. O sea, es una empresa muy grande y ese fue uno de los mayores retos. Y en el ánimo y el espíritu con lo que uno entra a trabajar, a tratarla de hacer una empresa eficiente, productiva, pues tienes que empezar a apretar tuercas y afectar intereses. Y a pesar callos y afectar intereses. Y eso es un elemento muy a mí me tocó vivir esa experiencia muy agradable, con gran satisfacción, porque mejoramos la productividad, mejoramos la eficiencia de la empresa, mejoramos la logística, se mejoraron muchísimas cosas, tanto que las pérdidas de la empresa bajaron de cerca de 40,000 millones de pesos a 19,000 millones de pesos, con esa eficiencia que le imprimimos. Posteriormente, cuando me salí otra vez, aflojaron las tuercas y volvió a tener grandes pérdidas la empresa, pero el haber hecho todo eso, pues no le gustó a mucha gente y de ahí surgen, eso es lo que tengo cierta frustración en el camino, ¿no? Haber hecho buena chamba, dado buenos resultados y por afectarle a la gente, las descalificaciones, que si le di contratos a unos familiares, que si a otros, y sí, eso me dejó un mal sabor. Eso duele un poco. Duele porque además no fue cierto, ¿no? Vamos a ir a comerciales y Perfecto. Si te parece seguimos platicando. Sí. Volvemos a su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando al diputado federal Juan Bueno Torio. Pues sí, Juan, comentábamos el tema de las pérdidas en las empresas, estábamos comentando también el tema de las insatisfacciones o incomprensiones que a veces tiene quien se mete a la política y tiene que atender a una responsabilidad como las que tú has tenido. Aquí hay una pregunta que seguramente al auditorio le encantaría escuchar. Tú que has estado en las entrañas de esa enorme empresa que es Pemex, platícanos de manera breve por qué Pemex, no obstante el precio al que nos vende la gasolina, que es superior al que tiene en otros países, por qué a pesar de tantos ingresos que tiene o que tenía, porque ahora han venido disminuyendo con motivo de la baja en el precio internacional del petróleo, platícanos por qué es una empresa que pierde. Eso es absurdo. Yo pienso, al igual que muchos analistas, que el gobierno está para gobernar, no para administrar empresas, para eso están los empresarios. Pero bueno, aquí tenemos un sistema tan raro que empresas que son monopolio, pues simplemente por manejarse con criterios políticos y colocar a veces en los puestos directivos a personas que tienen una experiencia en política, pero poca experiencia en lo que es dirección, en lo que es administración, en lo que es economía, pues simplemente dan al traste con los buenos propósitos con los que se fundaron esas empresas, a tal grado de que son empresas que a pesar de ser monopolio pierden dinero. A ver, danos tu versión. Mira, es que Petróleos Mexicanos son 4 subsidiarias que ahorita están cambiando ya con la reforma que se hizo. La reforma se hizo precisamente para quitar el monopolio a Petróleos Mexicanos y a Comisión Federal de Electricidad y que entren a competir con las mismas armas y los mismos elementos que cualquier otro, de tal manera que hoy tiene que convertirse verdaderamente en una empresa productiva, así está denominada en la Constitución, pero tiene que volverse realidad, si no va a ir perdiendo espacios en el mercado mexicano y otros vendrán a ocupar su lugar. Esto puede significar un cambio. Sí, va a significar. Para el país, obligar a esas empresas a ser eficientes. Sí. Y obviamente tendrá un beneficio colateral que considero muy importante. Los precios de la electricidad y los precios de los combustibles bajarán. Y más, el servicio al cliente, la atención a los clientes, la calidad de los productos,
todo eso tiene que mejorar, además del precio, porque habrá competencia. De eso se trata esta reforma. Pero regresando a tu primera pregunta, ¿por qué pierde dinero Pemex? Bueno, son 4 subsidiarias, 2 de ellas son rentables, muy rentables, Pemex Exploración y Producción y Pemex Gas, que ya se están fusionando, son rentables, y no son rentables las otras 2. Bueno, estas que son rentables aún es en donde, no obstante el impuesto que le cobra el Estado mexicano a Pemex por la riqueza que es el petróleo, que es de la nación, que no es de Pemex, bueno, ahí se le reducen de una manera significativa los ingresos, pero luego la empatas con las operaciones en Pemex Refinación y Pemex Petroquímica, que tienen sus propios vicios de, pues, sobre población de personal, hay ineficiencia en muchos lados, son plantas muy viejas que no se han ido renovando en ocasiones. Tienes en una refinería, puedes tener una planta de 1950, 1955 operando con una muy moderna. Entonces, los procesos industriales no son tan eficientes, pero además, en el caso de refinación, se diseñaron las refinerías para hacerlas para transformar el petróleo ligero, que era el que producía México en un principio. Ahora tenemos petróleo pesado. Hoy tenemos petróleo muy pesado y las refinerías no están preparadas para trabajar eso, entonces generan muchos residuales, mucho combustóleo, que ahora que la Comisión Federal de Electricidad ya no consume tanto combustóleo. ¿Por qué está cambiando a gas? Pues Pemex Refinación no tiene nada que hacer con ese combustóleo y lo vende muy barato, y en algunas refinerías es como su producto el 35% de la producción, entonces pierden dinero. Por eso se habla de la reconfiguración de refinerías para que procesen el crudo pesado que hoy tenemos y sean más eficientes. Muy interesante. Y otra pregunta, porque también es algo que creo que el auditorio quisiera escuchar. Si tú consideras que el presidente Fox hizo buen trabajo. Yo considero que sí, hizo buen trabajo. Pues hubo muchas descalificaciones al presidente Fox por su manera de ser y su manera de actuar. Después, ya que dejó de ser presidente, ahora pues ya no se reinscribió en el PAN otra vez, ha sido un crítico importante del PAN. Pero yo pienso que Vicente Fox fue un buen presidente y la evidencia ahí está. Nada más te pongo un detalle. En su gobierno se hicieron más viviendas para los mexicanos que en los 30 años anteriores del Infonavit. En su gobierno empezó a haber estabilidad económica, dejó al cambio de gobierno empezar a haber un desorden en la economía que genera inflación, y que ese es el peor impuesto que se le puede poner a todos los ciudadanos de un país, la inflación, y ahí se empezó a controlar eso. En términos generales empezó a acumularse reservas en el Banco de México, que hoy le dan fortaleza a nuestro peso y evita que se encarezcan las cosas en el país. O sea, yo creo que el presidente Fox estoy seguro que fue un buen presidente, fue un periodo de transición, veníamos de 70 años de gobiernos priistas, se hicieron planteamientos para reconvertir el país y el PRI no le quiso dar al país las reformas estructurales que apenas hoy estamos sacando en esta legislatura que termina conmigo. Cuando estoy terminando esta legislatura, afortunadamente pudimos hacer aquellas reformas estructurales que no le permitieron hacer a Fox, ni reforma laboral, ni reforma educativa, ni reforma energética, nada. Hay una versión que dicen que no quisieron aprobarla porque eso le daría una imagen de reformador, de modernizador al presidente Fox, y que ahora, cuando ya el nuevo gobierno, que pertenece a otro partido, ha impulsado esas mismas reformas, de alguna manera ellos son los que se han colgado esa medallita. Pues sí. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, yo opino que sí se han colgado la medalla, pero si vemos la historia, la reforma educativa es propuesta del PAN, la reforma energética es propuesta del PAN. Yo mismo, cuando fui diputado en 1998, presenté una iniciativa de reforma constitucional para que la refinación y la petroquímica pudieran participar también sector privado en esas dos actividades productivas del país. Fuera otro nuestro país hoy si en aquel tiempo el PRI le hubiera dado al país estas reformas.
nos fuimos atrasando a tal grado que, por ejemplo, hoy importamos el 50% de las gasolinas, el 35% del gas, el 75% de los petroquímicos, porque fuimos perdiendo espacio. Seguimos vendiendo petróleo crudo, por llamarle de alguna manera. Y hoy cada vez menos. Seguimos ahora importando, exportamos petróleo crudo y estamos importando el 50% de las gasolinas. Y combustibles. Sí, y gas también importamos. O sea, vendemos materia prima y compramos producto terminado. Pues sí. Eso va contra cualquier regla sensata que... Entonces, si en aquel tiempo se hubieran autorizado, se hubieran procesado las reformas energética, laboral, educativa, pues ya tuviéramos 12 o 15 años con ese proceso iniciado. El PRI atrasó al país 15 años. Y tu opinión vamos a ir a comerciales y continuamos con Líderes de Opinión. Perfecto, con mucho gusto. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando al diputado federal Juan Buenotorio. Estamos platicando sobre eficiencia y otros temas. Sí. Continuamos. Adelante. Pues mira, estamos hablando mucho de la eficiencia ahí en Pemex y todo eso, pero yo quisiera, Paco, un poco hablar de lo que pasa en nuestro estado de Veracruz también. En el tiempo que he estado y caminando todo el estado de Veracruz, me preguntabas hace un rato cuáles eran mis frustraciones y las insatisfacciones que tiene uno cuando está en la política. Y la verdad es que caminas el estado de Veracruz y ves una gran pobreza en muchísimos lados. Lamentablemente en estos 2 últimos años, hablábamos del gobierno del presidente Fox, ahí se recuperó o disminuyó el número de habitantes de México que vivían en pobreza en ese tiempo. Lo mismo sucedió en el periodo de Felipe Calderón, salvo los 2 años aquellos en donde la crisis internacional le pegó al crecimiento económico de México, pero después luego se repuso y empezamos a crecer muy bien en nuestra economía el año 2010, 2011, 2012. Vuelve a haber el cambio ahorita con Peña Nieto y otra vez crisis económica. Otra vez crisis económica. ¿Por qué? Porque se fueron a pedir más deuda y al pedir más deuda, pues los mercados internacionales ven que México otra vez está entrando en un lugar en donde no debe de ser, no va a tener capacidad para pagar esa deuda. Nuestro peso ya está otra vez ahora en 17 pesos. Arriba de 17 pesos. Hay que ver que cuando empezó con Fox, el peso estaba en 10.50 más o menos, y cuando terminó Felipe Calderón, estábamos en 12.80. O sea, en 12 años tuvimos una devaluación de un 24%, en 12 años. Ahorita en 3 años llevamos una devaluación ya de más del 30%, porque no saben administrar estos cuates, todo lo hacen con deuda y todo lo hacen sin pensar en la gente. Yo creo que la deuda en sí no es tan mala, no, siempre y cuando se invierta en infraestructura, porque esa infraestructura genera riqueza y con esa riqueza que se genera se puede pagar intereses y la deuda. Aquí el problema que sucede es que muchas veces hay deuda, pero no saben qué se gasta. Pues no, ese es el reclamo que le he hecho constantemente al gobierno del Estado, pero te regreso a la frustración. En los 2 primeros años del gobierno de Peña Nieto, ha crecido la pobreza en 2 millones de habitantes en nuestro país y en Veracruz ha crecido 500,000 y de ellos 250,000 en extrema pobreza. Y esas son parte de las frustraciones que uno encuentra en el camino, porque si bien hay frustraciones que te afectan en lo personal porque es tu propio interés, pero esta es una afectación que al ver a la gente que no tiene ni para comer, ni para calzar, ni para vestirse, en muchos lados del estado de Veracruz, eso sí te afecta, te lastima y empieza uno a hacer reflexiones y dices, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque desafortunadamente muchos quienes están en la toma de decisiones en los gobiernos no están pensando en esa gente ni cómo resolver los problemas, sino están pensando en intereses personales. Yo creo que la política, y es parte también del disgusto o de que no está uno satisfecho, se nos ha olvidado a muchos políticos, a mí no, pero a muchos políticos se les ha olvidado que la política es para servir y para hacer las cosas bien. Tenemos un mandato del pueblo cuando te dan tu voto. Haz las cosas bien,
hazlas pronto, hazlas con decencia, con honestidad. Y eso no está pasando. Se han perdido los valores en la política, se ha perdido la ética en la política, y eso implica que se ha desprotegido a muchas de las familias mexicanas y veracruzanas en el ánimo o en la necesidad de sacarlos de su pobreza y que puedan vivir en mejores condiciones. Ese es el reto que tenemos quienes hemos estado en la política. Debemos de retomar la política con ética y poner en ella los valores de la verdad, de la honestidad, del entendimiento de la dignidad de la persona, tratarlos con dignidad, porque yo he visto cómo los agarran de tarugos a todas esas personas. Van, tienen un problema, toman una carretera y de repente viene alguien de la Secretaría de Gobierno, les firma un convenio que les van a resolver tal o cual cosa y no les resuelven nada. Y así tienen 30 años, 40 años esperando mejores condiciones de vida. Platicaba yo en el informe que hice antier que ante un bloqueo de una carretera fui y dice, oigan, yo les ayudo, ¿qué necesitan? Pero quítense porque pueden afectar aquí a mucha gente. Y me dice, sí, me dice un señor, va usted a decir que los jóvenes no van a llegar a la escuela, que hay unas ambulancias, que no van a llegar los enfermos al hospital o que no va a llegar la gente a tiempo a trabajar. Todo eso está bien, pero nosotros tenemos 30 años o 40 o 50 y por generaciones que no llegamos a la escuela porque no tenemos escuelas, que no llegamos al trabajo porque no hay trabajo en nuestras regiones. Y si tenemos que llevar un enfermo a una clínica, no hay médico y medicinas en la clínica. Y si hay que llevarlo a Orizaba o a Córdoba al doctor, pues tampoco hay carreteras y menos una ambulancia en que llevarlas. Entonces, esas cosas realmente son las que le mueven a uno el alma y te obligan a pensar en que el gobierno y la función pública tiene que ser para resolver esas carencias más importantes de la gente. Y yo creo que esto, independientemente de los partidos a que pertenezcan los políticos, porque lamentablemente los principios que Acción Nacional siempre ha defendido, como son el respeto a la dignidad de las personas, el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, etcétera, pues no siempre los gobernantes emanados del PAN los han cumplido. O sea, también en Acción Nacional y también en otros partidos en todos lados ha habido corrupción y lamentablemente esa corrupción no se ha combatido. Y no se ha combatido, lo cual ha generado impunidad, y esa impunidad genera desánimo entre la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía no participa. Claro. ¿Qué podrías tú comentar para tratar de motivar a la ciudadanía a que participe, a que vote, a que entienda que parte de la responsabilidad para tener gobiernos mejores no solamente es de los partidos o de los políticos, sino también de los ciudadanos que tienen que estar conscientes del papel tan importante que están o que tienen en sus manos y participen? No puede ser que en un país con tantos problemas como el nuestro tengamos un abstencionismo del 50 o 60%. Así es. Si no hay participación, pues obviamente no tiene derecho después el ciudadano común y corriente que no vota, derecho a quejarse. ¿No te parece? Pues mira, yo no me parece tanto así, Paco, porque yo creo que los funcionarios públicos, la política misma, ha desencantado a la gente de que es el mecanismo para mejorar las cosas, porque si bien hay muchos políticos que hacemos las cosas con honestidad y con congruencia, yo me considero uno de ellos, hay muchos otros que no lo hacen así, entonces la gente va a verlos y encuentran despecho, encuentran abuso, encuentran un autoritarismo que los rechaza, no entiende mucho el mandatario, que es el primero que tiene que obedecer y hacer las cosas bien, y no es el que manda. Y desafortunadamente ahí se ha perdido en ese ámbito el quehacer público y el quehacer político, y la gente está desencantada de los partidos y de los políticos. Y lo peor que yo he vivido y he visto en muchos lados en nuestro estado de Veracruz, hay desesperanza. Eso es lo más hay desesperanza. Hay y entonces, por eso yo puse y aproveché sinceramente para mandar un mensaje, después de toda esta vivencia de tantos años en la política, aproveché para decirle a los veracruzanos: Veracruz es tuyo, veracruzano. Es tuyo, ama de casa, es tuyo, trabajador, es tuyo, hombre de campo. Tu cosecha merece buenos precios, tus hijos merecen seguridad,
merecen también educación de calidad. Y aprovecho para decir, además de que Veracruz es tuyo, ciudadano, que te des cuenta que nos los están quitando, nos los están robando en nuestra propia cara. Nos están robando la seguridad porque se llevan el dinero para otras cosas y no fortalecen nuestros elementos, nuestro sistema de seguridad. Nos están robando la educación y más que con ello, el futuro de muchos niños al no dar una educación de calidad porque se llevan el dinero de la educación para otras cosas. El dinero de la seguridad, te digo, nos están robando la tranquilidad y la paz a los veracruzanos. Ya la alegría de vivir de muchas personas, de nosotros los jarochos, que alegres y simpáticos y cotorros los jarochos, pues está perdiendo eso por el miedo inclusive que tienen las mamás de mandar a los hijos a comprar las tortillas, porque los pueden asaltar. Entonces, todos estos elementos yo se los estoy transmitiendo al ciudadano para decirle, ciudadano veracruzano, recuerda que Veracruz no es de los gobernantes, es de nosotros los ciudadanos, es tuyo, es de cada uno, y que no te lo quiten en tu propia cara. Tenemos que retomar la esperanza y reconvertirnos los veracruzanos en autores de nuestro propio destino. Y sí, ahí está el voto para que la gente pueda hacer el cambio que se requiere en el estado de Veracruz, un cambio bueno. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y continuamos en Líderes de Opinión. Juan Buenotorio, ¿cuál es tu opinión del gobierno de Felipe Calderón? Pues mira, Felipe Calderón hizo cosas muy buenas también, inició con una reforma, o sea, le metió mucho esfuerzo a diferentes temas en la administración pública, continuó con los programas sociales, se incrementó muchísimo el combate a la marginación y la pobreza, creció hasta casi 7 millones de familias mexicanas quienes recibían los apoyos de oportunidades. Se generó el programa desde finales de Fox, pero ya Felipe lo empezó a hacer, el programa del Seguro Popular, que ha funcionado muy bien en todo el país, menos aquí en el estado de Veracruz. Se impulsaron cambios inclusive fiscales que fueron buenos. Ahí se quitó la consolidación fiscal que hacían las grandes empresas y que iban pateando el bote en el pago de impuestos hacia adelante, y se aprovechó ya en una reforma fiscal que no se notó, no afectó el bolsillo de los mexicanos como esta última que acaba de hacer Peña Nieto, y sí incrementaron la recaudación tributaria, y empezó Felipe Calderón a combatir el crimen organizado en el país. Hay una queja de muchos empresarios contra algunas disposiciones que hubo, por ejemplo, crearon el IETU. Sí. Que fatal realmente, afectó a muchísimas empresas. Había empresas que cobraban un anticipo y tenían que salir corriendo a gastarlo, por si no tenían que pagar el impuesto muy elevado. Sí. Y cuando no tenían la seguridad inclusive de tener utilidades. Sí. Y estaban pagando un impuesto que era verdaderamente enorme, y eso generó una distorsión en la economía muy grave. A quienes afectó el IETU eran a quienes manejaban mucho dinero en efectivo, a las tiendas de abarrotes, a las gasolinerías y algunos otros que manejaban efectivo. Y a las constructoras que recibían anticipos. Si alguien te pagaba un anticipo, digamos el día 31 del mes, pues ya tenías que pagar el 17% de ese Pero ingreso. se hizo todo un esquema ahí precisamente para evitar la ilusión y la evasión fiscal. Nosotros traíamos prácticamente en ese tiempo, y lo defiendo porque yo defendí eso en ese tiempo. Yo era senador y estuve de acuerdo en ese esquema, porque fue un paso muy importante para evitar la evasión y la ilusión fiscal. Había mucha gente que no pagaba impuestos. Lamentablemente, pues al hacer un esquema como este, entran todos. Barrieron parejo. Barrieron parejo, pero si tú ves el crecimiento de los causantes o de los registros federales de causantes después de esas medidas hacia el final del sexenio de Felipe Calderón, creció en 12 millones de causantes. Entonces, pues ahí quienes hacen negocio y quien tiene actividades productivas
con esas medidas, pues todos entraron a pagar impuestos, porque había muchos que no pagaban impuestos. Bueno, no todos, porque sabemos que hay una gran otros que no, pero cantidad de personas en lo que es actividades informales, en el comercio informal. Pero ahora con el manejo que se hace del efectivo y el control del efectivo y de las tarjetas de crédito, eso, pues ya Hacienda le está cayendo poco a poco al que hace negocio y no paga impuestos. Y de eso se trata también. La carreta la tenemos que jalar entre todos los que hacemos negocio, tenemos un salario, pues todos tenemos que pagar impuestos. Así es una obligación. Así es. Es una obligación. Si queremos que este país mejore, tenemos todos que pagar impuestos de manera responsable. Pero todos, no unos sí, los causantes cautivos, y no otros, como lamentablemente sucede, que no pagan ningún impuesto y que hacen operaciones en efectivo. Pero bueno, si Fox y Calderón hicieron un buen papel, según nos comentas, aquí viene la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué pierde Acción Nacional la presidencia de la República? Pues mira, porque el ambiente se fue deteriorando en el camino, el tema de la seguridad, y hubo una estrategia, desde mi punto de vista, deliberada, para hacer más grande el tema de la seguridad, el combate al crimen organizado y a los grupos delincuenciales en el país. Sí había muchos muertos, había descabezados, pero eran pleitos entre las bandas. Y entraba el ejército en medio y pues fue acabando con muchas bandas en el país. En aquel tiempo sí había decesos también, se hablan de los muertos de Felipe Calderón, pero muchos de ellos eran de los enfrentamientos entre propias bandas. Hoy los muertos son gente ciudadana que anda en las calles porque Peña Nieto dijo que iba a cambiar la estrategia de la inseguridad y mira nada más cómo estamos ahora, peor. Ellos se han tratado de evitar que en los medios de comunicación se difunda todo el desorden que hay en la seguridad en el país y particularmente aquí en Veracruz, y efectivamente en muchos medios no sale. En el tiempo de Calderón no se tapaba nada, no se le pedía a los medios nada, y hoy no es que se les pida, se les obliga y se les exige a los medios de comunicación que no difundan temas sobre la inseguridad que estamos viviendo en el país. Aquí en Veracruz vemos en todas las ciudades de Veracruz, todos los días hay asaltos, todos los días hay desafortunadamente muertos violentos, homicidios, y bueno, ahí está. Lo sabemos porque lo vivimos y lo platicamos en todas las calles, pero no se hace una gran difusión como se hacía en el tiempo de Felipe Calderón. Yo no estoy sacándole el bulto al tema de Felipe Calderón. Si fue bueno o fue malo lo que hizo Felipe Calderón en el combate a la inseguridad, pues ya lo está juzgando la gente. En aquel tiempo no estábamos tan mal como ahora que estamos peor, y eso estoy segurito que así es. Y luego, pues a la hora de que vino la elección, el presidente Calderón quiso poner a su candidato, y nos fuimos a una contienda interna. Empezó el PAN a copiar los vicios que antes criticaba en otros partidos. Desafortunadamente eso pasó, el presidente Dicen Felipe que eso Calderón se resuelve con la alternancia, pero bueno, pues, no siempre. No siempre. Mira, el tiempo de Fox nunca se metió en las decisiones de los candidatos del PAN, jamás se metió. Felipe Calderón tampoco se metió en un principio, pero después quiso que su candidato fuera el que lo sustituyera. Y al final de cuentas el panismo, que siempre vota como vota libremente en la mayoría de los casos, pues decidimos por Josefina Vázquez Mota, y hubo una fractura en el PAN en ese sentido. Muchas personas no se involucraron en la campaña suficientemente. La campaña de Josefina, debo decirlo, no fue muy buena, y al final de cuentas pues se polarizó la campaña entre López Obrador, que al final fue subiendo más, y Peña Nieto, y desafortunadamente ganó Peña Nieto. Alguien me decía por ahí que uno de los problemas que tenemos en México es que México todavía no está preparado para ser gobernado por una mujer. Eso, pues, ¿quién sabe? Tal vez aquí en nuestro estado no lo entendamos bien, pero hay estados donde, por ejemplo, el pensar en que una mujer, una dama, puede aspirar a un cargo público, lo ven pues como algo sumamente extraño, y hablo de estados como por ejemplo Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde hay todavía una serie de
pues de criterios que se han venido heredando de generaciones o de generación en generación por usos y costumbres, y bueno, pues también eso hizo que una campaña de una mujer a la presidencia de la República no tuviera el eco adecuado o el empuje o el apoyo, y por eso no llegó. Pero bueno. Pero aquí en Veracruz no fue así. Aquí en Veracruz Josefina Vázquez Mota le ganó a Peña Nieto. Sí, eso estoy enterado. Pero bueno, hablemos ahora de tu futuro. Tú terminas ahora, o en estos días estás terminando ya tu gestión como diputado federal. Sí. Viene una pregunta: ¿qué tienes planeado hacer para el futuro inmediato? Pero nos las vas a contestar después de un corte comercial. Perfecto, muy bien. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando al diputado federal Juan Buenotorio, al que le hemos preguntado cuál es su programa de actividades desde el punto de vista político para el futuro inmediato. Pues mira, Paco, yo desde luego siempre que he estado en la política he aspirado a gobernar el estado de Veracruz. ¿Eso no es un predestape o algo así? No, pues no es un predestape, porque he querido participar en esto muchas veces y, bueno, las últimas 2 veces, y al final de cuentas no he podido, no lo he logrado, no he podido ser ni precandidato del PAN, en la realidad. Pero ahora lo que voy a hacer es, a partir del mes de septiembre, voy a recorrer el estado de Veracruz, voy a escuchar a los veracruzanos, a todos los veracruzanos que quieran tener una interlocución conmigo de todas las actividades económicas, sociales o políticas y de todas las condiciones económicas o de vida en el campo, en las ciudades. Quiero hablar con la mayoría de los veracruzanos, en grupos organizados o no, para escucharlos. Yo voy a hacer un programa que se llame Que Hable Veracruz. Y lo que quiero es ir a todos los rincones del estado de Veracruz para que los veracruzanos me compartan sus inquietudes, sus deseos, sus frustraciones, sus ánimos y qué piensan o qué quieren de Veracruz para su futuro. Eso es lo que quiero hacer. Y por otro lado, me voy a dedicar a hacer algunos eventos de capacitación. Ya, por ejemplo, para el mes de octubre vamos a hacer un curso de capacitación para 100 microempresas. Es un programa que dura 4 meses, todos los lunes de todas las semanas, para que las microempresas tengan mejores capacidades de dirección de su empresa. Es una formación tipo maestría, pero aterrizada exactamente para las personas que hoy tienen una pequeña empresa o una microempresa, pero que no la potencian porque no tienen las capacidades. Y luego vamos a hacer las vinculaciones si requieren financiamiento. Habrá este programa implica que sus capacitadores y la gente que les va a dar esta formación incluso vayan a sus empresas para que ahí les ayuden a mejorar sus procesos, tanto de producción como de comercialización o de servicios, según sea la empresa. Y con esto voy a hacerlo igual en el campo, lo voy a hacer con grupos de profesionistas y entendiendo como profesionistas, por ejemplo, los taxistas, también para que mejoren su desempeño como taxista, en mejor servicio al cliente, para que ellos tengan también mejores ingresos, etcétera. Ese es un tema que voy a empezar. Y también voy a dedicarme a visitar zonas de alta marginación y pobreza para tratar de vincularlos con organizaciones sociales y fundaciones que generan apoyos para el desarrollo de todas esas comunidades. Ya lo vengo haciendo desde ahorita. Hoy yo tengo un programa vinculado con un centro indígena en donde vienen médicos de los Estados Unidos 4 veces al año a hacer cirugías, en algunas veces es para ojos, otros para labio leporino, por ejemplo, otras son de medicina interna. Hay mucho trabajo que he venido haciendo en ese sentido y hoy pues lo trato de potenciar más a otras regiones en el estado de Veracruz para poder incidir.
Van a decirme que estoy empezando a hacer campaña anticipada. Yo creo que para poder hacer un buen gobierno en el estado de Veracruz, necesita uno conocer las entrañas del estado de Veracruz. No es que yo esté haciendo campaña ahorita, no lo pretendo hacer. Voy a hacer campaña después de que el Partido Acción Nacional lance la convocatoria. Me voy a apuntar como candidato porque estoy seguro que voy a ser gobernador de Veracruz. Porque voy a imprimir en este tiempo y en este esfuerzo la visión que quieren los ciudadanos de personas éticas en la política, con valores, con principios, y eso es lo que yo quiero proponerle a la gente. En caso de llegar, y como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que llegaras, ¿combatirías la corrupción a fondo? Desde luego que sí, Paco. Aunque fuera dentro de tu propio partido. Donde quiera que sea. Nosotros necesitamos limpiar la casa y ponerla en orden. Si no está en orden, no hay manera de que las cosas mejoren. Y además, pues si no está en orden, pues no puedes hacer un cambio. Tiene uno que hacer un cambio que verdaderamente le dé buenos resultados a la sociedad, a los ciudadanos. No podemos seguir maquillando las cosas. Hay que hacer un borrón y cuenta nueva, pero la cuenta nueva es para hacer cosas nuevas hacia adelante. Y el borrón es con la ley en la mano. Si alguien le metió la mano al cajón y ahí está puesto, pues ese alguien tiene que pagar las consecuencias, quien quiera que sea, del partido que sea, y lo haya hecho como lo haya hecho. No puede seguir habiendo impunidad en nuestros gobiernos, porque eso es lo que genera la desesperanza. No puede ser que un estado como Veracruz, que este año va a tener más de 100,000 millones de pesos de presupuesto, siga pidiendo deuda. Lo que tú decías hace un rato, ¿a dónde se fue el dinero de la deuda? No lo vemos en puentes, en carreteras, en hospitales, en escuelas, en universidades. Hoy el gobierno del estado le debe a la Universidad Veracruzana más de 3,000 millones de pesos que no le da. Le debe al IPE más de 6,000 millones de pesos. Le debe a contratistas, a prestadores de servicio y sigue contratando deuda. ¿Por qué? Y todavía el gobernador, y lo voy a decir, ofende la inteligencia de los veracruzanos diciendo que esa deuda le va a dar competitividad al Estado. Por favor, si lo único que está haciendo es documentando lo que ya se llevaron, dinero que recibieron en quirografarios y de otra forma, lo está llevando al Congreso para documentarlo y hacerlo una deuda, entre comillas, legal, si así se puede llamar. Pero, ¿qué le va a dar competitividad al Estado de Veracruz esta deuda si en realidad el dinero lo han utilizado para otras cosas, incluso hasta para ganar elecciones? Yo creo que sí necesitamos hacer un buen esfuerzo en el estado de Veracruz, darle la vuelta a lo que hoy está sucediendo para garantizarle un mejor destino a esas familias, a esos hombres y mujeres que se parten el queso todos los días para llevar el sustento digno a su casa y apenas les alcanza, a los jóvenes que quieren hacer y detonar sus capacidades, su talento, su creatividad y no encuentran dónde, porque en los 4 últimos años de gobierno de Duarte se han generado solamente 46,000 empleos formales registrados en el Seguro Social, a las personas mayores que hoy hasta les escatiman sus pensiones, se las dan con 15 días de retraso y hay veces que no se las dan suficientes y ya se acabó el dinero del IPE. O sea, hay muchas cosas que tenemos que resolver en el estado de Veracruz para satisfacción de los veracruzanos. Por eso digo, veracruzano, recuerda que Veracruz es tuyo, que no te lo quiten en tu propia cara. Hay que trabajar por recomponer nuestro futuro y nuestro destino. Muy bien, pues este es nada menos que el diputado federal Juan Buenotorio, quien ha estado en esta mañana en el programa Líderes de Opinión. Muchas gracias, Juan. Al contrario, gusto Paco, tenerte aquí en este programa. Al contrario, muchas gracias a ti, a Grupo FM por recibirme aquí. Siempre me han dado la oportunidad de comunicarme a través de sus micrófonos. Y además con una libertad total y absoluta, eso lo debo reconocer siempre, no en todos lados es igual. Muchas gracias a todos y muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Y recuerden, Veracruz es tuyo, es de cada uno de los veracruzanos. Juan, bueno, un gusto. Gracias. Gracias, Paco. Hasta la próxima.